Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Y que quiero hablar por eso de Dios como papá. Amén. Dios es un papá y eso es lo que Dios puso en mi corazón compartir en esta mañana con ustedes. Amén. Dios, ¿qué es un qué? Un papá. Amén. Él es mi papá. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento se ve a Dios como padre de Israel. Amén. Así yo quiero comenzar mostrándoles cómo Dios se manifiesta como padre en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, primero que todo, por el hecho de haber liberado a Israel, se le ve a él como un papá, sí, ese libertador, ese Dios que está por mí para poderme defender y también poderme liberar de lo que me tiene esclavo. Amén. Y el carácter de padre de Dios en el Antiguo Testamento se ve en la parte de Dios como creador y Dios como ese Dios del pacto. Amén. Esas son las dos formas en que la Biblia muestra a Dios como Padre. Amén. Creo que uno de los grandes faltantes que hay en el mundo actualmente es un faltante de padre, ¿no? Por eso el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón. Mucha gente, infortunadamente no es poca, sino mucha gente ha tenido problemas con sus papás. Algunos ni siquiera los han tenido, ¿no? Han crecido con sus abuelos, han crecido con sus tíos, o han crecido en hogares en donde ni siquiera ninguno de ellos es familiar, sino han crecido como huérfanos, ¿no? Y hay un espíritu de orfandad, ¿no? En el mundo.
Hay otras personas que han tenido a su papá, ¿cierto?, en su hogar, en su casa, pero él no ha ejercido esa función de papá, ¿cierto? Sino ha sido un papá que está presente físicamente, pero ausente emocionalmente para el muchacho, ¿cierto? Para los hijos. Entonces, eso crea unos vacíos impresionantes, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, muchas veces las niñas en el hogar reciben su afirmación femenina, no de la mamá, del papá, ¿sí? Ellas reciben esa afirmación como mujeres del papá. Y por eso las niñas que carecen de papá, ya sea porque nunca estuvo, o ya sea porque estuvo, pero no estuvo para ellas, siempre estuvo trabajando, siempre estuvo ocupado en sus cosas, siempre estuvo atendiendo otras cosas diferentes que a ellas como mujeres, ellas crecen con un vacío de papá y muchas veces buscan, si ustedes se dan cuenta, muchas de esas mujeres buscan casarse con hombres mayores, ¿no? Uno de los, no el único, pero uno de los síntomas de eso es las muchachas buscando casarse con hombres de edad, o sea, de muchos años más que ellas, porque están buscando suplir inconscientemente, eso no es consciente, sino es algo inconsciente, suplir ese faltante de esa figura paterna a través de ese hombre mayor, ¿sí? ¿Y qué vemos? ¿Qué clase de hogares vemos? Hogares donde la mujer es sometida, ¿cierto? Ella no es sujeta, ¿sí?, a su esposo solamente, sino se sometida a la fuerza por un hombre que la trata no como una esposa, sino como una hija, ¿cierto? Como una hija. Y muchas veces es inconsciente en el esposo que ella es tratada así, ¿cierto? Es inconsciente para él, pero ella, aunque no, tampoco lo está buscando conscientemente, sí hace que la relación gire alrededor de ese tipo de trato, ¿cierto? De papá e hija, y casi que ella le pide permiso para todo, ¿cierto? Se comporta igual que comportarse una hija con el papá. Entonces, vemos esa clase de faltantes en las niñas, vemos esa clase de faltantes en los muchachos, ¿cierto? En los jóvenes. Los jóvenes, al contrario de las mujeres, reciben su afirmación como varones de su mamá, ¿sí? Pero el papá les da identidad, ¿sí? El papá lo que proyecta y lo que imparte al corazón del niño, del varón, es esa hombría, ¿sí? Esa identidad como hombre. Y vemos por eso muchas veces que estos muchachos que crecieron con la falta de padre, muchas veces por eso no se identifican como hombres, ¿sí? Porque están buscando esa identidad en otros hombres, ¿cierto? Suele pasar. Como les digo, no es el único, pero es uno de los síntomas. Y perdónenme la palabra, pero nosotros como sociedad hemos crecido con muchas taras, ¿sí? Faltantes y vacíos en esta parte de la paternidad. Por eso lo contrario del espíritu de orfandad en la Biblia es el espíritu de paternidad. El espíritu de paternidad. Amén. Y eso es lo que quiero hablar a sus corazones en esta mañana y posiblemente en 8 días, porque quiero tocar este asunto porque me parece muy importante. Amén. Muchos jóvenes que están en las calles, rebeldes, haciendo y deshaciendo y dejándose muchas veces manejar por gobiernos y sistemas que son opresores, que tienen ideas muchas veces rebeldes. Y esos jóvenes fácilmente caen en las manos de esta clase de control porque no tienen una figura correcta de autoridad que se las debió haber generado su papá, su mamá, pero sobre todo el padre, ¿no? Esa identidad para poder ellos moverse y comportarse correctamente en una sociedad. Y por eso vemos nosotros una crisis también en el liderazgo. No el liderazgo solo de las iglesias, el liderazgo en la nación, ¿sí? Que ahora los que están tomando el control, el gobierno de las naciones, muchas veces son personas que no tienen principios morales,
no tienen principios correctos en sus vidas, ¿cierto? Y están abiertos a cualquier cosa. Y a ese movimiento muchas veces en el mundo lo hemos escuchado denominar progresismo, que yo lo llamaría como retroceso, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? En lugar de progresar, estamos como volviendo atrás en los valores, volviendo atrás en los principios y convirtiendo una sociedad en algo anárquico, donde cada uno defiende su propia verdad. Entonces yo quiero por eso hablar del Padre, de Dios como papá, porque es importante volver a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde, para que Él pueda organizar todas las cosas. Si Él es puesto en su trono, si Él es puesto en su lugar, todas las cosas empiezan a caer también en su lugar. Entonces, como les decía al comienzo, en el Antiguo Testamento la manera de ver a Dios como Padre fue cuando Él liberó al pueblo de Israel, ¿cierto? De la esclavitud de Egipto. Pero más aún, dos maneras en que el pueblo de Israel veía y percibía a Dios como papá era Él como creador y Él como el Dios del pacto, ¿sí? Como creador, lógicamente en Génesis 1, cuando Él crea todo el mundo, ¿cierto? Pero no solamente en Génesis 1, sino de ahí en adelante, Él crea la familia, Él crea las naciones, Él crea y organiza todo el mundo. Por eso el libro de Génesis, el significado original de la palabra Génesis es el libro de los principios, ¿no? Donde comenzó todo, donde comenzó la familia, donde comenzó el matrimonio, donde comenzó la relación entre los hermanos, donde donde comenzaron las naciones, donde comenzó a organizarse no solo el mundo como planeta, sino el mundo como sociedad. Amén. Entonces Génesis es un libro precioso, maravilloso, que les invito a estudiarlo a profundidad porque habla de los principios. Y luego en el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, es donde vemos el pacto, amén, el Dios del pacto, que es cuando con Moisés Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, amén, a través de los mandamientos. Pero recordemos que ese pacto no comienza allí con los 10 mandamientos, la ley, sino comienza con Abraham, amén, que Abraham es el primero que establece un pacto con Dios. Amén. Lógicamente Dios había hecho un pacto con Adán, había hecho un pacto con Noé, pero el pacto que hace con Abraham ya es con respecto al pueblo, amén, al pueblo de Dios. Ya dice la palabra, de ti van a salir las naciones, tú eres un padre de multitudes, un padre de naciones, es lo que le dice el Señor, y más que todo le habla de la nación principal que van a ser de él, que es la nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Amén. Ahora vamos a leer ahora sí el versículo de Malaquías, que les dije que abrieran allí la palabra. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿Y qué dice el profeta Malaquías, que es el último de los libros que encontramos allí en el Antiguo Testamento? Es el último, antes de pasar al Nuevo Testamento está Malaquías. Y Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Si es como una pregunta que hace el profeta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Amén. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Malaquías? El concepto que ellos tenían de Dios como papá era el que había creado al mundo y nos había creado a nosotros. Amén. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Entonces allí comenzamos describiendo a Dios como un Dios creador, pero también un Dios de pacto. Dios se revela en el Antiguo Testamento como Padre, pero también, y eso de pronto nos va a sorprender, como Madre, ¿no? Porque Dios en sí mismo no tiene un género, pero Él siempre se ha mostrado más en la parte masculina, que es lo que muestra el Dios como Padre, como Hijo y como cabeza, ¿cierto? Isaías 49, 14 y 15. Vamos a ver esos dos versículos que muestran una faceta de Dios como mamá. O sea, mamá ¿en qué sentido? En la que cuida, ¿no? En la que siempre protege, y más como esa figura o ese carácter de madre
podríamos decirlo que se expresa mucho a través del Espíritu Santo, ¿no? Quien ruega, quien cuida, quien consuela. Dice aquí en Isaías 49, 14 y 15, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí, ¿cierto? Y dice una pregunta del versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Ustedes han visto alguna vez una mujer que se olvide de su hijo? ¿Cierto que sí? Se ha olvidado. Entonces, eso dice la palabra que es contra la naturaleza, porque Dios creó a la mujer con la naturaleza de cuidar al hijo que proviene de su vientre, ¿cierto? De, mejor dicho, defenderlo, así como la gallina defiende a los pollitos, así la mujer defiende a su hijo. Entonces ya es algo, digamos, torcido y pervertido, por decirlo de algún modo, el hecho de que la mujer no quiera a su hijo, ¿cierto? Lo olvide y no cuide de ese ser que nació de ella, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo eso, aunque es a veces difícil entre los términos naturales de que la mujer se olvide de su hijo, que muchas veces ha sucedido y tristemente hoy en día sí que sucede, ¿cierto? Ya es más común para nosotros verlo, tristemente. Dice el Señor con claridad, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. O sea, la mujer puede llegar a ese extremo de olvidar al ser que nació de su vientre, pero ¿yo qué? No me olvidaré de ti. Y yo quiero que comiences recibiendo esa promesa de Dios. Nunca me olvidaré de ti. Amén. Seas pequeño, seas joven, seas anciano, no importa. Yo nunca, ¿qué? Me olvidaré de ti. Estoy pendiente de ti todo el tiempo. Si en los momentos de angustia podemos decirle a Dios Padre, como lo hizo Jesús, todo vendrá a ser más soportable. Amén. Entonces miremos una cita allí en Marcos 14:36, que es como yo quiero empezar a introducir cómo se ve Dios como Padre en el Nuevo Testamento. Y para introducir esta parte, quisiera hacer una pregunta que he hecho muchas veces, pero que me gusta siempre hacerla. Si el hombre, Adán el primer hombre y Eva, la primera mujer, nunca hubieran caído en pecado, escúchame bien esa pregunta, si Adán y Eva nunca hubieran caído en pecado, ¿hubiera sido de todas maneras necesario que Jesús hubiera venido a la tierra? ¿Habría necesidad de que Jesús viniera al mundo y se manifestara? ¿Quiénes dicen que no? 2 personas dicen que no, 3 dicen que no. ¿Quién da más? Entiendo entonces que los demás dicen que sí, ¿cierto? A ver, levanten la mano quienes dicen que sí. Mentirosos, solamente 3. Vuelvo a preguntar. Atención. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿de todas maneras Jesús habría venido al mundo? Ahí dijeron que no. Bueno, buena respuesta, muy buena respuesta, ¿cierto? Entonces algunos dicen que no, otros dicen que sí y otros no saben, no responden. Entonces yo quiero decirles, sí hubiera venido, sí hubiera. ¿Por qué hubiera venido? Como bien lo dice mi hermana allí, ¿por qué hubiera venido? Porque era necesario que Jesús viniera para mostrarnos que Dios como Padre no es solamente creador, no es solamente el Dios del pacto, sino alguien cercano. Y por eso, ¿quién vino a revelar al Padre? El Hijo. El Hijo. Amén. Para nosotros es fácil entender ahora a Dios como Padre porque ya vino el Hijo. Amén. Pero era muy difícil para los antiguos, ¿sí? Y para los que vivían en el tiempo de Jesús, entender a Dios como papá de la manera que tú y yo sí lo podemos entender. Entonces sí era necesario que, aunque
Adán y Eva no hubieran pecado, hubiera venido Jesús a revelarles a Dios como papá. Amén. A Dios como papá. Y por eso ahí ustedes se dan cuenta que Jesús le dijo a Dios, Abba Padre, cuando estaba en el monte del Getsemaní a punto de entregarse por nosotros. Dice Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, todas las cosas que son posibles para ti. Marcos 14:36. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está apelando a la autoridad del Padre. Y aquí entramos en otro conflicto, podríamos decir, en nuestra mente del concepto de Dios. Porque en la Trinidad todos son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno se imagina la Trinidad como si fuera papá, mamá e hijos, algo así. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Sino en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están al mismo nivel. No es que es Padre acá, Hijo por acá en la mitad y el Espíritu Santo por allá abajo. No, todos están al mismo nivel de autoridad. Todos están al mismo nivel de deidad. Amén. Pero a pesar de estar al mismo nivel, hay órdenes de autoridad. Qué tremendo, ¿no? En la misma Trinidad. Por eso la Trinidad nos muestra a nosotros un modelo de lo que debe ser la familia y la sociedad en general. Que a pesar de ser todos iguales, hay rangos de autoridad para que haya orden. Y mira que Jesús, el Hijo, ¿tú crees que Jesús el Hijo tenía el arbitrio y la libertad de decidir ir a la cruz o no? ¿Qué dices? ¿Será que Jesús en algún momento hubiera podido decir, yo te voy a ir a la cruz, no, que me maten? No, mejor yo dejo eso así. Se lo dejo a otro que haga el asunto, porque no, eso está muy teso. Mejor yo no, yo no voy a. ¿Sabes qué, papá? Yo no voy a la cruz. ¿Jesús hubiera podido hacer eso? ¿Lo hubiera podido hacer? ¿Será que sí? Ajá, muy bien. Lo hubiera podido hacer, pero él estaba sujeto al Padre, ¿cierto? Y estaba sujeto a sí mismo. Por eso dice la palabra, cuando Jesús se entrega, dice, no me están quitando la vida. De mí mismo yo estoy poniendo la vida. Qué tremendo, me encanta esa frase. O sea, no es que me están a mí matando, porque ustedes quieren y porque tengan la potestad de hacerlo. Es porque mi Padre se los está permitiendo. Sin ustedes no podrían ni siquiera tocarme. Yo, de mí mismo yo doy la vida. Yo soy la vida y yo mismo la estoy entregando por ustedes. Qué tremendo. Pero Jesús tenía toda la potestad para decir, no voy a la cruz, y no iba. Amén. Si no hubiera sido así, entonces Satanás no lo hubiera podido tentar cuando lo tentó en el desierto y le ofreció los reinos del mundo y le dijo, ¿qué necesidad tiene de ir por allá a hacer semejante obra tan dura? No, mira, aquí le entrego los reinos y por eso vino. Le entregó todos los reinos del mundo y no se muera, porque Satanás sabía que había un poder en la redención. Amén. Y quería evitar ser vencido a través de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas, pero estamos en el asunto del Padre. Jesús le ruega a Dios, pero le usa dos palabras claves. Abba, Padre. Dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces, como decía hace un momento, si en los momentos de angustia nosotros nos podemos referir a Dios como papá, ¿cierto? Como lo hizo Jesús aquí en este texto, todo vendrá a ser mucho más fácil para nosotros. Lo podremos soportar más fácil, las presiones, las dificultades. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que el poder está en Dios. Amén. Entonces, aquí es donde muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, fallamos. Cuando todo va bien,
papito lindo, precioso, Abba Padre, yo canto en la adoración todo y le digo palabras hermosas. Pero cuando están las cosas mal, Dios mío, ¿dónde estás? Y ya entonces la manera como nos referimos a Dios ya es un poco más brusca, ya es un poco más distante. ¿Por qué? Porque en los problemas, en las dificultades, no solemos ver a Dios como papá. Y Jesús estaba, dice la palabra, en una angustia tan profunda en el Getsemaní hasta la muerte. Pero aún en ese sentimiento, en ese extremo emocional en el que se encontraba Jesús, en esa crisis a punto de ser ejecutado, Jesús le dice papá. Abba Padre. Amén. Jesús le dice papá. Entonces, sabiendo que Él no permitirá que suframos sin que haya al final un propósito y una recompensa. Amén. Por eso el Señor le decía papá. Por eso Jesús le decía a Dios Padre. Porque en medio de toda ese conflicto y esa situación tan negra, Jesús sabía que había ¿qué? Un propósito. Un propósito. Y yo te quiero decir, a pesar de las situaciones tan difíciles que se te pongan para ti en la vida, si tú has llegado a recibir la revelación en tu corazón de que Dios es tu papá, nada te va a hacer desfallecer. Amén. No vas a dudar de su paternidad, no vas a dudar de su amor, porque en los momentos negros, ¿y dónde estás, Dios? Empezamos a decir, ¿y dónde estás, Señor? Estamos en la cama de un hospital, en una crisis allí de salud. ¿Y dónde estás, Dios? Ese Dios que sentía allá en la iglesia, en la alabanza, tan rico que era, pero aquí lo que siento es dolor. Aquí no estoy sintiendo ningún gozo, aquí no estoy sintiendo ninguna alegría. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En los momentos en que estás de pronto en depresión, allá en tu cuarto, deprimido, ¿dónde estás, Dios? Yo he pasado por depresiones y uno se siente que eso le gana. Pero cuando estás tú allá en ese hueco hondo, debes tener la conciencia y la certeza y la convicción de que Dios es tu Padre. Padre, no te va a dejar en el hueco, no te va a dejar. Y Él te va a sacar. Amén. Ahora vemos una palabra en Romanos. Quiero que veas un momento en Romanos 8:15. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu que tú y yo recibimos, ¿cuál fue? El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. No has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque la esclavitud lo único que trae es temor. Mira lo que está diciendo el Señor. O sea, tú no tengas temor de Dios. Porque mucha gente tiene temor, no un temor correcto, sino un miedo de Dios. Porque ven a Dios como un jefe, ven a Dios como un patrón, ven a Dios como un ser autoritario. Amén. Y el Señor aquí a través de Pablo está diciendo, tú no has recibido un espíritu que genere en ti esa relación con un Dios que es como un patrón, como un jefe, como ese Dios autoritario. No ha recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Y recibe esta palabra en esta mañana. Tú has sido aceptado, has sido adoptado como un hijo. El único que nació literalmente de Dios, si lo pudiéramos decir nació, o que más bien cambio la palabra y digo que fue engendrado, más bien, no nació, sino que fue engendrado directamente del Padre, fue Jesucristo, en el vientre de María. Amén. Fue concebido directamente por el Espíritu Santo y no por el esperma de José, sino por el esperma de Dios. Wow. Y él engendró en el vientre de María a Jesucristo. De resto, ninguno de nosotros fue engendrado en el vientre de nuestra mamá por el Espíritu Santo. O alce la mano el que sí. Ninguno de nosotros nos engendró, fue nuestro papá, ¿cierto? Nuestro papá terrenal, ¿cierto? Pero dice el Señor, ustedes no han sido de pronto engendrados
por Dios directamente, pero Dios ha decidido adoptarlos. ¿Han sido qué? Adoptados. Han recibido el espíritu de adopción por el cual, dice la palabra, por ese espíritu de adopción que está en nosotros, es que podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Como Jesús le dice al Padre, así también nosotros le podemos decir al Padre. ¿Cómo le podemos decir? Abba, Padre. Amén. Y ya más adelante les explico. La prueba de que somos hijos se manifiesta en el clamor de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no dice con convicción en su corazón, papito lindo, Dios mi papá, y se refiere a Dios de esa manera, ¿qué quiere decir eso? Que todavía esa persona no es una hija de Dios, no ha nacido de nuevo. Amén. Porque una persona que ha nacido de nuevo recibe la revelación y la convicción del Espíritu Santo que es un hijo. Y no hay título y no hay lugar más importante en este mundo que el llegar a ser un hijo de Dios. Es más importante que ser pastor, es más importante que ser apóstol, es más importante que tener el título que tú quieras sobre esta tierra, en la iglesia o fuera de la iglesia. Amén. El título de hijo. Porque sabes una cosa, en el cielo vamos a dejar de ser apóstoles, vamos a dejar de ser pastores, vamos a dejar todos los cargos que teníamos en la tierra. Vas a dejar de ser médico, abogado, ¿no? Hasta aquí, Moniquita, vas a llegar a ser abogada. En el cielo no, pero ¿sabes que sí vas a seguir siendo? Hijo e hija de Dios. Y eso es para toda la eternidad, Y no hay título más precioso que ese, ser hijo de Dios. Amén, ser hijo de Dios. Y dice, solamente el que es hijo de Dios puede decir desde su corazón, Abba, Padre. El ser humano clama en su más profunda necesidad a Dios. Padre, ¿cierto? Padre, papá, ¿dónde estás? ¿Cierto? Clamamos cuando estamos en necesidad. Y Pablo usa esas dos palabras, Abba, Padre. Y ahí es donde quiero que entendamos qué significan esas dos palabras. Abba, ¿qué significa Abba? Abba es la palabra aramea para padre, ¿cierto? Pero más exactamente para lo que nosotros en el castellano sería papá. Bueno, papito, ¿cierto? Papito, pero en el sentido no que usan en el mundo, sino en el sentido que lo usa un niño chiquito con su hijo, ¿cierto? Entonces, Abba está relacionado ¿con quién? Con el niño pequeño. Amén. Con el niño pequeño. El niño pequeño le dice papá, ta. ¿Cierto? Porque está pequeño y entre más va madurando va cambiando su manera de referirse a su papá. Pero es esa manera cercana, cariñosa, con la que se refiere el niño pequeño a su papá, ¿cierto? Es muy tierna y la expresión de un niño pequeño. Entonces, una persona que está comenzando en el Señor se refiere a Dios como Abba. Amén. Como el papá de ese niño pequeño e indefenso que necesita de su protección. Amén. Debe de haber sido pronunciado por Jesús muchas veces esa palabra Abba. Y su sonido, mira que me gusta mucho esto, su sonido era tan sagrado para los que se lo oyeron decir que lo transcribieron tal cual en su lengua original, que es arameo, ¿sí? Eso ni siquiera es hebreo, es arameo, ¿sí? Ni siquiera le cambiaron una letra, lo dejaron así, Abba. Porque era como decir, es que no hay una palabra que describa lo que Jesús quiere decir con esta palabra. Amén. Es por eso que lo dejaron tal cual, Abba. Amén. Este clamor lo produce en nosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Es el que te hace decir a ti, Abba. El que te hace referirte al Señor como Abba. No quiero decir con eso que nos volvamos religiosos y le llamemos a Dios de ahora en adelante así. No es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la palabra en sí, sino estoy hablando de la calidad de relación que genera esa palabra. Amén. Más que la palabra en sí misma, de no volvernos religiosos con palabras, sino es convertir
el sentido y la esencia que tiene esa palabra, de saber que si estamos nosotros comenzando en el Señor, tenemos un papá en los cielos que nos defiende y está en los cielos, pero está aquí con nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que quiero decir. Si nuestros corazones claman así, entonces sabemos que somos hijos y que toda la herencia de su gracia es nuestra. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Tú tienes la herencia de la gracia que te ha impartido Jesús. Jesús te ha impartido ese honor de referirte al Padre como Abba. Amén. Por eso cuando Jesús vino en la cruz, dice la palabra del Señor que al momento de morir, el velo del templo ¿qué? Se rasgó en dos. No dice de abajo hacia arriba como si alguien lo hubiera cogido de abajo y lo hubiera abierto, porque ese velo era altísimo y gruesísimo, sino fue rasgado de arriba a abajo. O sea, fue algo sobrenatural lo que rasgó ese velo. ¿Y por qué fue rasgado? Para que de ahora en adelante nosotros tuviéramos acceso al Padre y el Padre tuviera acceso a nosotros. Por eso un nombre de Jesús en la Biblia es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué es Dios con nosotros? Porque ahora podemos estar nosotros con Dios, pero ahora el Padre puede tener acceso a nosotros a través de Jesús. La obra de Jesús abrió la posibilidad de que tú y yo tengamos relación ¿con quién? Con Dios como papá. Eso no lo tenían los antiguos. Eso no lo tenían los judíos allá en Israel. Eso no lo tenían antes de Cristo. Eso solo vino a través de la persona del Señor Jesucristo y de su sacrificio maravilloso. Gloria a Dios. Para Pablo, la persona que había aprendido el camino de la gracia había llegado a ser una persona madura en la fe cristiana. O sea, cuando aprendemos nosotros a tener esa relación con Dios de esa manera tan íntima y tan de confianza, en esa confianza de un hijo pequeño con su papá, esa persona está madurando en la fe. Amén. Y en la gracia del Señor. Y ahora venimos a ver la otra palabra, Padre. Abba, Padre. Y esa palabra Padre en el griego es una palabra griega, ¿sí? Abba es arameo, pero Padre es la palabra griega pater, ¿cierto? Precisamente donde viene paternidad, ¿no? Pater. Y es una raíz griega que significa nutridor, o sea, el que alimenta. Significa protector, significa sustentador. Amén. Eso es lo que significa ¿qué? Pater. Pater. Amén. Muy bien. Entonces aquí se revela el Señor en la creación a través de su eterno poder y deidad, dice la palabra. Entonces yo voy a ir describiendo lo que es este nombre, ¿no? Porque Pater, y quiero hacer diferencia con Abba, Pater se refiere a la manera como un hijo trata a su papá, pero un hijo ya no pequeño, sino un hijo maduro, un hijo adulto. Cuando dice Abba, es el niño pequeño que le dice papito, ayúdeme. Pero Pater es cuando el hijo mayor le dice al papá, papá, ¿qué se te ofrece? Papá, ¿cómo van los negocios? Papá, ¿en qué te puedo servir? Porque es un muchacho ya mayor que está en capacidad de ayudar a su papá. ¿Amén? ¿Es claro la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando tú vengas a Dios, el Padre, puedes referirte a Dios de las dos maneras. Como ese niño pequeño que necesita ayuda, pero como ese hijo grande que presta su ayuda al Padre y dice, Señor, ¿qué hay que hacer? Amén. Algunos de ustedes pueden estar solo como pequeños y está bien por un tiempo, pero van a madurar en su vida cristiana y van a llegarle a preguntar al Señor, Padre, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo van tus negocios? Quiero participar en tus negocios y ayudarte en las cosas que tú, Señor, tienes pensado para extender tu reino. Amén. Romanos 1:20 dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién?
de Dios, el Padre, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿sí? Su eterno poder, porque la fuente del poder es Dios, y su deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Nadie tiene excusa de decir nunca había Dios. Nadie tiene excusa de decir Dios. No, a mí nunca me presentaron a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú ves las montañas, cuando tú ves el mar, cuando tú ves el orden del universo, ese es Dios. Está mostrando su poder y su deidad. Aquí está mi poder. Hice todo esto y yo soy Dios. Y el único que podía haber hecho todo esto en orden era yo. Y el único que sustenta todo esto en orden soy yo. Entonces, cualquier persona que vea la naturaleza, que vea la creación, ya está viendo a Dios. Está viendo que detrás de ese perfecto orden, tanto en lo macro como en lo micro, hay un artífice, hay un arquitecto, hay alguien que construyó eso de una manera tan perfecta y la mantiene perfecta y la mantiene funcionando. Amén. Eso quiere decir que hay un Dios. Pero su paternidad, a pesar de que la creación revela a Dios en su poder y deidad, su paternidad la revela a través de la relación espiritual que tiene con nosotros mediante la fe. Amén. Solamente puedes conocer a Dios como papá a través de ¿qué? De la fe. Puedes conocer al Creador a través de su creación, pero puedes conocer al Padre solo convirtiéndote en hijo. ¿Se lo repito? Puedes conocer a Dios como creador viendo su creación, pero solo puedes conocer a Dios como Padre volviéndote un hijo de Dios. Es muy diferente que alguien diga que al ver un cuadro de Picasso, wow, ese es un Picasso. Uy, mire, y qué cuadro tan maravilloso. Haber sido hijo de Picasso. ¿No crees que es un poquito diferente? Un poquitico, ¿cierto? Es muy diferente nosotros acercarnos y ver la obra de un gran artista a ser hijo de ese artista. Es muy diferente ver la empresa de un gran empresario a ser hijo del empresario y vivir de la riqueza de ese empresario. Amén. ¿Y qué prefieres tú con Dios? ¿Solo admirar su creación o volverte un hijo que disfrute? Amén. Buena decisión. Volverse un hijo. Y este es el tema de la revelación del Nuevo Testamento. Pues sucedió cuando el Hijo de Dios se manifestó sobre la tierra. Amén. Cuando Él se manifestó sobre la tierra, ¿quién reveló? A Dios como papá. Y vamos a ver Mateo 11, 27. Dos citas. Mateo 11, 27 y Santiago 1, 17. Mateo 11, 27. ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Qué? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mira lo que está diciendo Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y oye lo que dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mira, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De un grado de qué? De relación de intimidad. Pero no cualquier hijo. Un hijo, mire, así íntimo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Como podríamos decir nosotros como padres con nuestros hijos. Amén. Por ahí está mi hijo. Yo conozco a mi hijo. Yo sé a veces cuando está haciendo ciertas caras, hasta qué está pensando. ¿Cierto? Como por ejemplo, ya tiene hambre. No, mentira. Que sí. Siempre tiene hambre. Pero nosotros llegamos a tener una relación tan íntima con el Señor o con nuestros hijos que los conocemos con verles nada más los gestos. Y así el Padre conocía a Jesús y así Jesús al Padre. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿cierto? ¿Y qué más? Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. O sea, había un conocimiento mutuo profundo entre los dos. Pero lo más tremendo es lo que sigue. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
¡Wow! Yo no sé si tú quieres esa revelación. Entrar en ese nivel de intimidad con el Padre en donde puedas decir, conozco los secretos del corazón de Dios. Y esa es la relación a la que Jesús nos está invitando a todos nosotros a tener con el Padre. Porque a veces para nosotros nos es fácil relacionarnos con Jesús, porque Él se ofreció por nosotros, porque es la figura como humana dentro de la Trinidad que conocemos, a veces hasta con el Espíritu Santo, pero a veces cuando nos hablan de Dios como papá, como que algo rechina dentro de nosotros y dice, uy no, papá, no, yo no quiero papás, yo quiero un buen amigo como Jesús, un parcero que dio todo por mí, me da sanidad y me da todas las cosas. Pero papá, esa figura de autoridad, y como que hay un cortocircuito allá en el cerebro que no acepta eso en el corazón. Y si eso pasa contigo, tienes que sanar tu corazón con tu papá terrenal para que vuelvas a tener una buena relación con tu papá celestial. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso de mi papá terrenal, eso ya pasó. No, solamente Dios y yo, no. Eso tienes que resolverlo en tu corazón o nunca vas a tener una buena relación con Dios como papá celestial. Amén. Así esté muerto tu papá terrenal, tienes que resolverlo en tu corazón porque el asunto es lo de tu corazón con tu papá terrenal. Y quiero terminar, no quiero alargarme más en el asunto, quiero terminar aquí en Santiago 1:17. Amén. El Padre es la fuente de iluminación, podríamos decir, como que nos aclara las cosas, ¿cierto? Tanto físicamente como espiritualmente. Dice Santiago 1:17. Escucha, toda buena dádiva, ¿qué es una dádiva? Un regalo, ¿cierto? Todo buen regalo, podríamos decir, y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. A mí me encanta cómo describe la Biblia al Padre. Luz. Dios es luz. Cuando Juan ve a Dios, veíamos eso en Apocalipsis 4, cuando ve Juan a Dios en el trono, ¿cómo lo describe? No dice, y tenía el pelo así, o tenía el cuerpo así, simplemente dice, emanaba luz. Y era como un diamante, y era como una cornalina, y era como una esmeralda, o sea, despedía varios colores. Era algo majestuoso Dios en el trono. ¿Cómo describe a Dios? Como luz. Y sabes una cosa, Él es el Padre de las luces. ¿Y quiénes somos las luces? Somos llamados a ser la luz del mundo. Amén. Y dice, todo don perfecto, toda buena dádiva, provienen de a lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir no hay mudanza? Nunca va a cambiar. Pero ¿qué tal? Yo me confié en Él y cambié. Yo me confié en tal ley, como acá en Colombia, me confié en tal ley y cambió. Ahora ya no me cubre esa ley porque la ley cambió. Yo te quiero decir, esa desconfianza no la debes tener en el Señor. La palabra del Señor será la misma hoy, mañana y siempre. Las promesas de Dios están garantizadas. Y si hoy has decidido confiar en el Señor, nunca te va a fallar, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, siempre va a seguir siendo el mismo contigo. Te va a amar como te dijo desde el principio que te amaría. Nunca va a variar su amor para ti. Aleluya. Nunca. Siempre el Señor te va a amar tal y como te lo prometió. No hay sombra de variación. Amén. Y quiero terminar diciendo dos cosas. El Padre es una fuente. Amén. Dos citas bíblicas y terminamos. Efesios 1:17 y segunda a los Corintios 1:3. Amén. Efesios 1:17. Así como el Señor es aquí fuente de iluminación, también Él es fuente de gloria. Amén. Él es el fuente de la gloria. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Y yo hablo eso sobre cada uno en esta mañana, de los que estamos presentes y de los que están allí en la transmisión. Espíritu de revelación, espíritu de iluminación, para que la fuente de gloria que es Dios llegue a tu vida, toque tu vida, transforme tu vida. Amén. Y dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. El Señor es fuente de misericordia y de consolación, fuente de iluminación, fuente de gloria, fuente de misericordia y fuente de consolación. Mejor dicho, te la ganaste con ese papá tan tremendo que tienes. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta revelación, esta palabra en esta mañana. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces yo te invito a que cierres allí tus ojos. Y antes de salir, ya estamos para salir, pero antes de salir, tú pongas tu corazón en paz y en dirección a la revelación del Espíritu Santo que Él te ha dado en esta mañana. Que tú recibas en tu corazón esta mañana la confirmación de ese Dios que es un papá. No es un Dios lejano. Cuando Jesús nos enseñó a orar, lo primero que Él dijo fue en la oración: cuando ustedes oren a Dios, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oraréis así: Padre nuestro. Y lo que estaba diciendo Jesús era: aprópiate de Dios como tu papá. Y eso es lo que te invito en este día a hacer. Aprópiate de Dios como papá, como papá. Y dile, si es necesario, si tú crees necesario en esta mañana, decirle al Padre: Señor, yo decido perdonar a mi papá terrenal. No importa quién haya sido, no importa qué me haya hecho, o no importa qué haya dejado de hacer. Yo perdono a mi papá. Dile en esta mañana con tus labios. Dile al Señor: yo decido perdonar a mi papá. No guardo cargos en mi corazón contra él. No quiero guardar nada en mi ser contra mi papá. Así él haya sido lo que haya sido, yo lo perdono. Así haya tratado a mi mamá como la haya tratado, o a mis hermanos, yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono. Así él haya muerto y se haya ido, yo lo perdono, Señor. Hay personas que posiblemente no han aceptado la muerte de su papá. No han aceptado que él se haya ido. Y tal vez le guardan rabia aún a Dios porque el papá se fue, porque era un buen papá. Pero tú vas a decir en tu corazón: Señor, yo te perdono a ti. Te perdono a ti, porque tú, Señor, oh Dios, no fuiste quien me quitaste a mi papá. Él se fue en el momento que debía irse. Y yo lo acepto. Acepto esta realidad. Y yo quiero que todo vacío, dile al Señor esta mañana: yo quiero que todo vacío que haya dejado la ausencia de mi padre, de uno u otro modo, tú lo llenes. Tú llenes mi corazón, Señor. Tú te reveles a mi vida como ese Abba Padre. Y te digo en esta mañana: Abba Padre. Y decido desde este día relacionarme contigo como papá, papá, papá. Y por un momento levanta tus manos a los cielos y recibe de los cielos un abrazo del papá, del papá, del papá. Recibe, 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 recibe. Ahí donde estás, solo unos segundos, con tus manos alzadas, recibe el abrazo del Padre. Porque como decía el salmista: Señor, como niño destetado estoy delante de ti, como un niño que apenas está aprendiendo a caminar, como necesitando que sus manitas sean tomadas para empezar a dar los primeros pasos, aprender a caminar sobre esta vida, aprender a hacer las cosas que necesito hacer. Guíame, papá. Guíame, papá, en este negocio que tengo que hacer, en estas decisiones que tengo que tomar. Guíame, papá, guíame. Y ahí está tu papá. Recibe confirmación en tu corazón que ese papá hermoso
está a tu favor, está a tu favor. Y ahí donde estás, abrázalo, abrázalo. Pon tus manos alrededor de tus hombros y abrázate con el Padre. Abrázate unos segundos con Él. Dile: Señor, te acepto, no solo como mi Señor, no solo como mi Salvador, te acepto como mi papá. Papá, dile a Dios papá. Dile: papá, te amo. Gloria a Dios. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso porque es para el papá de los cielos. Gloria a Dios. Podemos abrazarnos y bendecirnos en el amor del Señor. Amén. Bienvenidos todos. En 8 días también estaremos comunicándoles dónde vamos a estar reunidos en 8 días. Y a todos los que están en la transmisión, gracias por acompañarnos hoy. Les bendecimos a todos. Les invitamos a estar conectados en nuestra transmisión el miércoles a las 8:30, el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana para estar juntos celebrando al Señor. Bendiciones.